El día de hoy vamos a ver lo que es modelar una función. Entonces, aquí tenemos aquí la siguiente función, lo cual sería una función racional. Pero ¿qué es esto de modelar la función? Modelar la función es hallar todos los aspectos que tenga una función, lo cual sería hallar el corte, donde corte en X y cuando corte en Y. También sería hallar si es simétrica al eje de las Y, al eje de las X o al origen. También debemos hallar el dominio y rango. También debemos hallar las asíntotas, y una vez hallado todo esto ya pues debemos hallar los puntos para graficar finalmente nuestra función. Entonces vamos a proceder aquí por simplificar nuestra función para trabajar de manera mucho más sencilla. Entonces aquí tenemos x cuadrado menos 3x más 2, lo cual aquí podemos ver que tenemos un trinomio. Entonces, ¿cómo se hace un trinomio? Sacamos la x a uno y a otro factor, y aquí multiplicamos, y aquí cogemos el signo del primero y multiplicamos menos por más. Para el signo del segundo nos da menos. Entonces dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den menos 3. En este caso sería el 2 y el 1. 2 por menos 1 más 2, y menos 2 menos 1 menos 3. Y aquí, y aquí tenemos x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como ya tenemos productos, se puede simplificar este término de aquí y con uno de los x menos 1. Entonces, nuestra función de pasar a esto nos quedaría x menos 2 sobre x menos 1, lo cual es mucho más fácil trabajar esta función que con este de aquí. Entonces esta ya quedaría simplificada y es nuestra función que vamos a modelar. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Primero debemos hacer los cortes. Listo. Cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer en y? En y, ¿cuánto va a valer? Entonces, si x vale 0, vamos a hacer por aquí, a copiar otra vez nuestra función, x menos 2 sobre x menos 1. ¿Cuánto va a valer y? Entonces, en este caso lo que hacemos es, aquí ponemos 0 y aquí también ponemos 0 porque estamos despejando eso. Entonces, lo que nos quedaría, quitando esos ceros, nos quedaría menos 2 sobre menos 1, lo cual nos quedaría y a la menos 2. A la 2, perdón. Y a la 2. Y esto sería nuestro corte en el eje X. Entonces, nuestro corte en el eje Y, nuestro cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Entonces, si y vale 0, esta y vale 0, vamos a ponerle de este modo x menos 2 sobre x menos 1 igual a 0. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale x? Perdón. Entonces tenemos que x menos 2 es igual a 0, porque pasamos esto al otro miembro a multiplicar y se multiplica por 0. Entonces x va a ser igual a 2. En este caso, cuando y vale 0, x va a tener el valor de 2. Y hallamos así de manera sencilla nuestros puntos de corte. Seguidamente, lo que debemos hacer es ver si esta función es simétrica o no, lo cual debemos ver su simetría. Entonces, para saber si la simetría, tenemos la simetría en y, entonces debemos cambiar las x por menos x.
y lo vamos a hacer en nuestra función ya simplificada. Entonces tenemos que y es igual a, aquí cambiamos por menos x, menos 2 sobre menos por menos x. Aquí me estoy equivocando, lo cual sería simplemente menos, y aquí menos 1. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que es simétrica o no? Si es simétrica, entonces este valor de y, este valor de x cuando se cambia por menos x, no debe alterar la ecuación. Es decir, que debe quedar la misma ecuación original, que la ecuación original sería esta de aquí, que ya lo tenemos simplificada. Esta debería ser, aplicando menos x debería quedar lo mismo. Y en este caso es obvio que no nos va a dar lo mismo, por lo cual nos da menos x, menos 2, menos x, menos 1. No es igual. Entonces, cuando no son iguales, decimos que no hay simetría. No hay simetría en y. No hay simetría en y. Entonces, si queremos ver si tenemos simetría en x, lo que hacemos es cambiar el valor de y por menos y. Entonces aquí nos quedaría de nuestra ecuación, vamos a señalarla para no equivocarnos, aquí nuestra función, si cambiamos y por menos y, nos quedaría a simple vista que este se cambia por menos y esto quedaría igual, x menos 2 y x menos 1. Aquí no es igual a nuestra ecuación, entonces también decimos que no hay simetría en y. No hay simetría en x, perdón, no hay simetría en x. Entonces también debemos ver si es que no hay simetría en el origen, lo cual para hallar la simetría en el origen debemos cambiar este valor de aquí por menos y también las x por menos x, lo cual a simple vista tampoco no nos va a dar. Entonces también decimos que no hay simetría en el origen. Entonces, como sabemos, ya nos debemos dar un poco de idea de qué tipo de función es la que vamos a tener, si no hay simetría por ninguno de los lados posibles. Entonces, seguimos modelando nuestra función, hallando el dominio y rango, lo cual dominio y rango tienen cierta relación con lo que se trata de asíntotas, y ya vamos a ver por qué. Entonces, para hallar el dominio, lo que hacemos es despejar y para hallar el rango debemos despejar x. Entonces, para hallar el dominio vamos a hacer x menos 2, x menos 1. Y aquí, como vemos, ya tenemos despejada y. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como tenemos una función racional, entonces este valor de aquí no debe ser 0 porque si no sería un número imaginario. Entonces debemos que x menos 1 no debe ser igual a 0. Entonces x no debe ser igual a 1, porque si tenemos un 1 aquí, simplemente un número dividido para 0 no existe, lo cual sería una irracionalidad. Entonces todos los otros números sí cumplen la característica de que no se haga 0 el denominador. Entonces tenemos como dominio que son todos los reales excepto este 1 de aquí. Y aquí ya tenemos nuestro dominio. Entonces, para hallar el rango debemos despejar x. Y para despejar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar x menos 1 por y x menos 2. Entonces, lo cual nos quedaría y por x, nos quedaría xy menos y igual a x menos 2. Lo que hice simplemente es de la función original
esto pase a multiplicar acá porque está dividiendo y esto lo conserve tal cual quedó. Entonces aquí, si queremos despejar x, lo cual debemos es buscar nuestras x y ver si podemos agruparles o sacarles algún factor común. Entonces quedaría xy, esta pasa como menos x, es igual a, esta y pasa acá positiva, y menos 2. Listo. Aquí ya podemos observar que tenemos x y otra x acá. Entonces podemos sacarle factor común. Aquí nos quedaría x dividido para xy, nos quedaría y menos x para xa1 igual a y menos 2. Entonces aquí ya tenemos nuestra x, tenemos y menos 2 y esto pasamos a dividir. Lo cual aquí ya tenemos despejado y. Entonces, para cualquier, tenemos que darnos cuenta que y no debe ser un valor que sea 0. Entonces, y menos 1 no debe ser igual a 0. Entonces y, si hacemos como una ecuación, y no debe ser igual a 1. Porque si tenemos 1 menos 1 nos da 0, entonces esto ya se convertiría en uno de los números imaginarios. Entonces tenemos como rango de esta función que sería todos los reales excepto el 1. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestro dominio y también tenemos nuestro rango. ¿Qué seguimos para modelar nuestra función? Para modelar ahora vamos a buscar las asíntotas. Si en el anterior paso de dominio y rango lo hemos realizado correctamente, entonces nuestras asíntotas serían aquí nuestras excepciones al dominio y nuestras excepciones al rango. En este caso, nuestra asíntota vertical sería 1 y nuestra asíntota horizontal también sería 1. Pero también vamos a realizar el proceso de las asíntotas mediante fórmulas igual, para comprobar que nos debe dar este valor y este valor de aquí. Entonces una asíntota vertical es igual a, copiamos la función x menos 2 sobre x menos 1 y aquí igual se trabaja como el dominio, lo cual x menos 1 o cualquier un valor de x no debe ser 0. Entonces x no debe ser igual a 1 y esta igual sería nuestra asíntota y nos salió el mismo valor de acá del dominio. Entonces x, este es nuestro valor de la asíntota, es decir, nuestra ecuación por este valor de aquí nunca va a pasar y ya lo vamos a ver a continuación cuando ya realicemos los puntos y la gráfica. Y nuestra asíntota horizontal tenemos una manera un poco curiosa de resolverlo, lo cual debemos ver en esta ecuación de aquí, que es nuestra función ya simplificada. Entonces, si tenemos el mismo exponente elevado al mismo grado de las dos ecuaciones, decimos que el numerador es igual al denominador, que lo representamos con m. Entonces nuestra asíntota va a ser igual al coeficiente numérico de ambas. Como recordamos, aquí tenemos un coeficiente de 1 y aquí un coeficiente de 1. Entonces la asíntota, cuando los grados de las ecuaciones son iguales, va a ser 1 sobre 1, lo cual aquí nos daría 1, obviamente. Si aquí tenemos un 2 o un 3, sería 2 dividido para 3. Si aquí tenemos un 5 o un 3, sería 5 dividido para 3, siempre y cuando x, la ecuación tenga el mismo grado que la otra ecuación. ¿Qué pasa cuando son de diferentes grados? Cuando son de diferentes grados debemos ver que este grado sea menor a este grado de aquí, y así podemos decir que nuestra asíntota es 0. Y cuando este de aquí
es mayor al denominador, entonces decimos que no hay asíntota horizontal. Lo cual aquí explicado sería que si el grado de los numeradores es menor al grado de los denominadores, siempre va a ser nuestra asíntota 0. Y si el grado de los numeradores es mayor al grado de los denominadores, no hay asíntota horizontal, sino que habría una asíntota oblicua. Pero este no es nuestro tema. Entonces, aquí ya tenemos calculado nuestra asíntota horizontal. Lo cual, como si nos damos cuenta, estos valores son iguales a las excepciones del dominio y rango. Entonces, si tenemos realizado bien dominio y rango, también tenemos ya las asíntotas. Y lo que vamos a hacer a continuación es los puntos de la función y la gráfica. Listo. Después de este pequeño corte, lo que hicimos fue ordenar ya todos los valores que habíamos sacado. Entonces tenemos que esta es nuestra ecuación con la principal, la cual nos dio el problema, el ejercicio, y esta ya es nuestra versión simplificada. Aquí tenemos nuestras asíntotas, que la vertical es 1 y la horizontal es 1 igual. El dominio y rango son todos los reales excepto el 1, aquí nos coincidieron el dominio y rango. Pero también podemos tener ejercicios donde tengamos aquí dos asíntotas o tres asíntotas, 2 o 3, depende del caso. Entonces aquí tenemos que nuestros exceptos son nuestros valores de las asíntotas. También lo que me adelanté fue a sacar los puntos. ¿Sí? Y aquí se estarán preguntando por qué saqué todos estos valores así con decimales, a diferencia de estos. Estos valores con decimales lo que significan es que aquí, digamos, tenemos la asíntota 1, lo cual debe ser, nunca va a topar 1 en nuestra asíntota. Va a topar 0.25, 0.50, 0.90. Aquí va siendo un ejemplo incluso mucho más gráfico de 0.999, lo cual este valor se va a disparar hacia arriba y nunca, pero nunca va a llegar al 1. Y aquí después del 1, 1.0001 también puede ser un valor que sabemos que no es 1, también va a estar distinto de nuestra asíntota. Aquí estos valores igual para graficar. Y estos ya no tienen que ver nada con nuestra asíntota, son valores ya que nos sirven para graficar. Entonces vamos a proceder acá a nuestra gráfica y explicar de mejor manera. Aquí como tenemos la asíntota vertical que nos dio 1, la asíntota horizontal que también nos dio 1. Entonces con esta es la que vamos a trabajar, ya que esta se soluciona en función de todos estos valores, sabemos que tampoco va a topar en Y. Entonces, la asíntota lo que hace se va a acercar hasta el límite y nunca, pero nunca va a topar nuestro valor en 1. Como primero, vamos a hallar nuestros cortes. Cuando x vale 0, y ¿cuánto vale? Cuando x vale 0, y vale 2. Aquí tenemos nuestro punto ya marcado. Aquí tenemos cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Entonces cuando y vale 0, x vale 2. Y aquí tenemos lo que habíamos sacado en nuestro método analítico, nuestro método lógico matemático, que corta en el eje x en esta coordenada y en el eje y en esta coordenada. Entonces vamos a trabajar primero con estos valores de aquí. Listo. Aquí tenemos el 0,25, lo cual nos daría un valor cercano aquí. Si tenemos, digamos, tenemos el 0.5, 0,25 nos daría 2.33. Entonces aquí, digamos, tenemos el 0,5 y aquí tenemos el 0,25, 2.3. Se va hacia acá. Entonces aquí también, digamos, el 2,5 y 2.33 sería no tan exacto, ya que la gráfica le hice a pulso, nos daría este punto por aquí. En 0.50 nos daría 3.
Aquí tenemos el 0,50 y se va hasta acá, nos da 3. Listo. En 0,75 ya no me alcanza la gráfica, se va a 5. 0,75, lo cual estaría por aquí, se va hacia arriba. Y fíjense en esto, si en 0,90 va a 11. Entonces que cada vez que se pegue más a la asíntota, estos valores van a tender hacia el infinito positivo. Listo, con estos valores aquí ya nos serviría para realizar nuestra gráfica. Y vamos a trabajar con qué pasa después de este 1, después de la asíntota. 1,10 nos va a dar a menos 9, lo cual este 1,10 igual se está disparando hacia el infinito negativo. El 1,5, 1,25 ya lo podemos graficar, lo cual aquí nos daría 1,50 y acá 1,25, y en 1,25 nos dice que es 3. En 1,25 nos dice que es 3. Listo. En 1,50 nos dice que es menos 1. Y nos dice que es aquí menos 1. Listo. En 1,75 menos 0,33. 1,75 menos 0,33, lo cual estaría por acá. 0,33 nos dice por aquí. Entonces, lo cual tenemos estos puntos, ya tenemos nuestros puntos que van a tender hacia el infinito en nuestras gráficas. Y acá tenemos nuestras asíntotas que nunca va a topar. Entonces, para ya completar esto, estos son los valores más importantes que debemos graficar cuando tenemos estas asíntotas. Estos son nuestros valores más importantes, como ya acabo de decir. Y entonces, para completar la función, lo que debemos es completar con los números ya ordinarios, porque nuestra asíntota trabaja, siempre debemos sacar los valores más pequeños de aquí y los valores más pequeños de acá. Entonces, vamos a trabajar con el menos 1, que aquí ya lo sacamos, que es 1,5. Nos da aquí 1,5. Con el menos 2, que nos da 1,33, y con el menos 3, 1,25. Es decir, como podemos ver, esto de la asíntota en Y ya se va a solucionar por sí sola mediante los puntos, lo cual aquí tampoco va a topar. Aquí tenemos el menos 4, 1,2, y aquí se va acercando hasta esta asíntota. Listo, y vamos a completar con los puntos de acá. Cuando 2 es igual a 0, que es nuestro punto de corte, 3 es igual a 0,5, aquí tenemos nuestro 0,5, y si tenemos aquí el 4, es 0,66. Por aquí agrandémosle un poco más nuestra escala. Y aquí un 0,4 es 0,66. Lo cual sería un poquito más para acá. Entonces, si vemos, toma esta curvatura y aquí esa curvatura para acá. Entonces, ya teniendo bastantes puntos, ya podemos trazar, lo cual en los deberes, ejercicios se realiza con curvígrafo para tener una gráfica exacta. En cambio, en este caso, por no poseer este material para la pizarra, lo voy a hacer a pulso. Entonces, para realizar este tipo de gráficas siempre debemos tener bastantes puntos para saber por dónde va. Entonces, vamos a graficar que esto se va hacia acá, hacia el infinito, y se va hacia acá, hacia el infinito. Y esta tenemos que aquí nunca va a chocar. Listo. Como ya lo dijimos analíticamente o lógico matemático con nuestro proceso, aquí podemos ver que nunca va a topar nuestra asíntota vertical y nunca va a topar nuestra asíntota horizontal. Y aquí también podemos analizar lo de si hay, lo que dijimos, que no hay simetría en ningún lado.
no hay simetría en el eje de las X, porque si esto, supongamos que es un papel y lo doblamos, esta con esta no van a coincidir. Y si es en el eje de las Y, lo doblamos así, tampoco van a coincidir porque esta va a quedar aquí y la otra va a quedar acá. Y si es en el eje de las Y, posiblemente lo sea, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque debe ser, aquí debemos doblarlo así, en diagonal, como si estuviéramos doblando una hoja de papel, pero no es, como bien digo, en el origen, tiene simetría en el origen, porque si nos damos cuenta que el menos 4 y el 4 en sus valores en Y son diferentes. Si aquí tuviéramos valores similares, diríamos que posiblemente tendríamos una simetría en Y o una simetría en el eje de en el origen. Y aquí tenemos puntos distintos, por lo cual si lo doblamos posiblemente calzaría, pero realmente no chocarían los puntos, así que tampoco es en el origen, y así quedaría nuestra ecuación, por lo cual si lo tenemos graficar en nuestras graficadoras virtuales como son GeoGebra, Desmos, nos damos cuenta que tenemos la siguiente gráfica. Este sería completamente nuestro ejercicio de cómo modelar correctamente una función.